Buenos días a todos, Natalia, Ivonne, Camilo, César. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien, profe. ¿Y usted qué tal? Buenos días, profe. Buenos días. Espérenme un momento. Por aquí una cosa. A ver si- Mientras entran sus compañeros y yo aquí organizo un poquito. Buenos días a todos. María Alejandra, Karen, Sebastián, John Freddy, Juan Esteban, Natalia, Lair, Anderson, Camilo, César, Diana e Ivonne. Espérenme un minutico. Aquí, ¿qué es eso? Ok, ya. Ujú. Bueno, sí, me ven. ¿Cómo están? Una pregunta antes de comenzar. ¿Ustedes hablaron con el profesor Uber del laboratorio? Sí, profe, justamente ayer Laboratorio. hablamos de eso. Espérenme que yo no los escucho. Espérenme. Tengo el volumen bajito. ¿Cómo, Natalia? Eh, Que justamente ayer hablamos de eso, profe, de lo del ¿Cuadraron laboratorio. les dieron los horarios ya? mm, es posible, digamos, la posible que realización del laboratorio, las fechas, eh, tienen todo claro. Sí, profe, él nos habló acerca de los horarios, nos dijo qué personas íbamos pues en cada horario y nos dijo, si no estoy mal, que probablemente empezaríamos el 15. El moldeo el 15, pero digamos las fechas de fundición son el viernes 26 y el 1 de marzo. No sé si les menciono eso. ¿Quedó claro? De las fechas, de pronto. Vale, profe, entonces queda para el 26. Sí, digamos que hay tres grupos. El profe les habló los tres grupos. Dos el lunes y uno el viernes. Y la fecha posible es el febrero 26 y marzo 1. Bueno, profe, es que el profe nos había dicho que era el 12 y el 15. ¿El 12 y el 15? Sí, señor, profe. De verdad. Bueno, yo hablo ahorita con él, ahorita lo llamamos. De pronto no entendió. Bueno, entonces ahorita lo llamamos. En el intermedio lo llamamos.
Bueno, otra cosa que le quería recordar, yo les envié al WhatsApp una información de una conferencia que hay hoy por Steel University. Básicamente, pues es interesante, digamos, la conferencia es a las 9 de la noche, lamentablemente. Eh, entonces, digamos que no sé si puedan asistir muy tarde o es sobre aceros de resistencia. Pero a ver si yo busco aquí el grupo. Me perdió el grupo. Yo les había enviado la información, sí. Aceros de alta resistencia aplicaciones en sistemas sismorresistentes. Pues es un ingeniero civil que nos va a hablar, interesante. Y bueno, también la conferencia es en español también, que es interesante escucharla. Un ingeniero brasileño, creo, o argentino, no me acuerdo bien, para poder asistir. No sé si otra cosa, mm, habíamos perdido 2 horas, o bueno, habíamos tenido problemas con 2 horas, con problema que yo tuve. A ver, entonces no sé si cuándo lo podemos recuperar o si digamos esas 2 horas, una hora esta noche, pues digamos podemos hacerla. No sé qué opinan acerca de eso o cuándo podemos recuperar digamos, esa hora. Mm, no sé qué opinan. Yo aquí estoy entrando a Steel University ya. Mm, para recuperar esa hora o la directora nos exige. Espérenme, yo entro aquí. No sé qué opinan. Muchachos, para Pues, profe, recuperar esas dos. como cada horario es tan diferente, ¿cuánto dura la, la La conferencia hoy, conferencia yo profe? creo que máximo una hora. Yo creo que eso no debe pasar de una hora. Generalmente esas conferencias son de una hora. Entonces digamos que pues ahí podríamos recuperar una. No sé qué opinan. Pues yo estaré de acuerdo, profe. Por mi parte, sí ¿Cuándo, sería profe, bueno. cuándo se puede recuperar? No, o sea, mirar qué horarios podemos cuadrar para recuperar esas 2 horas o esa hora, pues si esta noche, pues son horarios tenemos. Pues esta noche es asistir a la conferencia, ¿no? A ver qué tal es la conferencia acerca de aceros de alta resistencia. Ah, mira, aquí está. No sé qué opinan o recuperamos las 2 horas. Yo aquí voy cuadrando diapositivas. Vamos a ver metalurgia secundaria. Pues no sé qué horas pues, serían. A ver, yo miro las prácticas de fundición. Algunos tienen ustedes clase. Espérame, yo abro este archivo de fundición. Abriendo. A ver,
Espérame un momento que estoy abriendo el archivo. Y ahora esto. Espérame un momento, yo cuadro aquí lo del... Bueno, entonces ustedes, según esto, los lunes, de los viernes de 9 a 12 tienen clase, algunos. Yo tengo Viernes, esos Sí, días. profe. sí, profe. Tienen laboratorio, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, o esas 2 horas. Bueno, dejémoslo por el momento en stand-by, y yo le digo más bien a la eh, directora de escuela que esas horas las vamos a recuperar en el laboratorio. Básicamente, pues en el laboratorio que vamos a hacer, porque yo voy a ir a un laboratorio de esos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Vale, por el profe. momento entonces, para que no nos ponga, pues le voy a decir eso, y si nos pone problema, pues sí recuperamos las 2 horas. ¿Listo? A ver, listo, muchachos. Entonces, esas son las fechas posibles. Espérame, aquí ya estoy entrando al curso que no me entraba y ahora no está, no, ¿por qué no? Metalurgia. Ahí ya no nos deja entrar a los cursos. Dios santo. Que ya no nos deja ver, ya no nos deja ver los cursos. Ya sí, aquí está. Bueno, entonces estamos viendo el horno de arco eléctrico. Vamos a ver lo que es la metalurgia secundaria. Ya se los coloco. Un momento. Ya se los coloco acá. Está cargando la página. Bueno, el profe yo creo que les dio las indicaciones para el laboratorio, ¿no? ¿Alguna pregunta acerca del, digamos, de ese laboratorio? ¿Alguna pregunta? Quedo cargando esto. ¿Alguna pregunta del laboratorio? ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, profe. Por el momento no, bueno. Bueno, entonces ya les coloco aquí las diapositivas. Está lento mi internet. Bueno, espérenme, ya les coloco aquí las diapositivas. Bueno, entonces vamos aquí a poner las diapositivas. Vamos a ver que si cargo así. Bueno, entonces vamos a ver lo que es metalurgia secundaria, secondary steelmaking, digamos en inglés. Bueno, estas diapositivas están en inglés. Básicamente, pues la metalurgia primaria, como dice aquí, pues algunos se trata del BOS o el BOF, la fabricación digamos, del acero a partir del, digamos, convertidor, o el horno eléctrico de arco, ¿cierto? Entonces, digamos, estos no son capaces de fundir o, sí, obtener una alta calidad en este acero o en estos grados de acero que requiere la industria, ¿cierto? Entonces, por eso
Esto ha liderado, digamos, ha dejado un crecimiento de cómo o qué es la metalurgia secundaria, ¿cierto? ¿Qué se conoce, cierto? Digamos, en este proceso es el cambio o el refinamiento de ese acero líquido después de la colada en una cuchara, ¿cierto? Desde, digamos, un horno de acero de la fabricación de la metalurgia primaria, ¿cierto? Entonces, en este módulo vamos a ver o vamos a presentar estos, digamos, estos pasos o estos, digamos, o identificar algunos de estos pasos y su importancia, ¿no? En este proceso de fabricación del acero. Entonces vamos a mirar, creo que aquí esto está en inglés. Yo no sé, bueno, creo que en las de el curso, en el aula virtual, creo que están en español, si no estoy mal. Entonces aquí vemos, digamos, lo que estábamos hablando, estas, digamos, etapas primarias de fabricación del acero. A la izquierda tenemos la fabricación del acero integral, es decir, parte de un alto horno, luego un convertidor y luego una cuchara y luego la colada continua. Y a la derecha tenemos ese refinamiento o digamos ese etapa primaria que es el horno de arco eléctrico y luego a la cuchara, ¿cierto? Que es la refinación. Entonces esto que el ladle es cuchara y ahí en esta etapa secundaria es donde se va a realizar o se va a ajustar el acero a unas determinadas composición química, a unas determinadas composiciones químicas de acuerdo a las normas, ¿cierto? Y eso pues es lo que yo quiero, digamos, en esta noche, en los que puedan asistir a las 9 de la noche. Esta conferencia es mirar cómo es la influencia de estas composiciones químicas en la aplicación, por ejemplo, sismorresistentes, ¿no? Cumplir con esas, digamos, cumplir con esos estándares de sismorresistencia, ¿no? Eso es, digamos, básicamente lo que hacemos aquí en la metalurgia secundaria, refinar para cumplir con unas determinadas normas, ¿cierto? Entonces yo les contaba que yo estuve por allá en un juicio de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde sancionaban a una empresa porque no cumplió, el producto no cumplió con una norma colombiana, que básicamente la norma colombiana era la misma norma ASTM, y entonces no cumplieron, digamos, con esas especificaciones. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, todas esas especificaciones que lo exigen las diferentes aplicaciones industriales. Entonces aquí vemos que la metalurgia secundaria es un paso crítico en la producción del acero y está, digamos, entre, digamos, el proceso primario y la fundición, lo que llamamos aquí la colada continua. ¿Listo? Bueno, entonces, entonces como vemos, el objetivo principal de esta metalurgia secundaria es la refinación, digamos la composición. En ese sentido, como vemos ahí, algunos elementos son adicionados, ¿cierto? Y otros pues son removidos durante este proceso con el objetivo de afinar la composición, ¿cierto? Del acero y que cumpla con unas especificaciones, aquí estoy haciendo la traducción, o requerimientos del cliente, ¿cierto? Entonces aquí vemos, aquí pongo mi lapicito, entonces aquí vemos lo que hay que, generalmente hay que tener en cuenta o controlar. Entonces tenemos que controlar la temperatura, la calidad interna del acero y también el contenido de inclusiones, ¿cierto? Contenidos también tienen que ser cuidadosamente controladas durante este proceso de metalurgia secundaria, ¿cierto? Entonces aquí adicionamos unos elementos o quitamos uno o algunos son removidos
durante ese proceso para cumplir algunas especificaciones o requerimientos del cliente. Entonces vemos, digamos, ese cumplimiento de esa refinación, ¿cierto? Entonces lo que decimos en la metalurgia primaria es fundir o obtener un acero bruto, un acero líquido cercano, digamos, a la composición. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguna pregunta, María Alejandra? No, señor. ¿Cómo? No, profe. ¿No? Ah, bueno, listo. María Alejandra, Karen, Sebastián, Juan Esteban. ¿No? No, profe. No, profe. Listo. Bueno, listo. Gracias por responder. Aquí pues en esta diapositiva estamos viendo las diferentes operaciones. Aquí hay varias opciones, ¿cierto? Para hacer, digamos, esa refinación, digamos, del acero. Hay varias opciones, digamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5, digamos, opciones para, digamos, refinar ese acero. Aquí pues encontramos en este cuarto punto el más común, o digamos, el más encontrado a nivel industrial. Los otros tipos, digamos, de procesos son más, digamos, específicos para producir aceros específicos o en algunas industrias, digamos, lo pueden aplicar. Entonces voy a comenzar a explicar el principal. Nosotros voy a hacer clic aquí en el cuarto, la cuchara, ¿cierto? Aquí básicamente la cuchara, vemos algunas características importantes. La cuchara, digamos, es un horno eléctrico similar, más pequeño, ¿cierto? Tiene una capacidad más pequeña con respecto al horno de arco eléctrico. En la planta, digamos que se trata una cantidad más pequeña de acero. Aquí tenemos pues los mismos, tenemos electrodos, tenemos un inyector de polvos, también y un chute o un canales para adicionar a las ferroaleaciones, ¿cierto? También tenemos una extracción de humos. Adicionalmente, aquí vemos una inyección de argón por el fondo, ¿cierto? Digamos que eso lo que difiere del horno de arco eléctrico. El horno de arco eléctrico generalmente no tiene estas inyecciones en el fondo. Básicamente estas inyecciones en el fondo de argón, un gas inerte, no reacciona con el metal líquido. Básicamente es para homogenizar el baño líquido, es para generar, digamos, ese movimiento del baño líquido para que los elementos que estemos adicionando se mezclen muy bien con todo, digamos, con todo el metal líquido. ¿Listo? Entonces aquí vemos características de todos estos equipos. Desgasificación, aquí no dice que hay desgasificación. Calentamiento, digamos, es de forma eléctrica por parte de los electrodos. Y refinación tampoco nos menciona qué tipo de refinación hay. Bueno, ahí no nos aparece. Vamos a verla. Aquí simplemente estamos comparando. Aquí vemos el primero. Vamos a dar clic en el primero. Aquí vemos un tanque desgasificador RH. Básicamente aquí tenemos una lanza de oxígeno inyectada por la parte superior. Tenemos una bomba de vacío. Una bomba de vacío. Hacemos pasar ese líquido por esa bomba de vacío. Aquí lo que hacemos es remoción de carbono, de oxígeno, hidrógeno. También bajamos los contenidos de nitrógeno y buscamos, podemos bajar, digamos, los contenidos de nitrógeno si el oxígeno y el azufre son bajos, ¿cierto? Pero en esencia, aquí lo podemos hacer. Tenemos una lanza supersónica, ¿cierto? Es como una campana que se inmerse, hace inmersión dentro del acero líquido. Hay una bomba de vacío,
¿cierto? Y, digamos, esa bomba de vacío, digamos, succiona, digamos, el acero y además aísla de todo el sistema del oxígeno y inyectamos ese oxígeno para que haya, digamos, esa decarburación, ¿cierto? Aquí vemos esa decarburación aquí en esta ecuación, ¿cierto? El carbono del acero con el oxígeno que estamos inyectando nos forma CO. El calentamiento, digamos que aquí no hay un calentamiento eléctrico, el calentamiento es por adición de aluminio y oxígeno, esa, digamos, es parecido a lo que hacemos en el convertidor, es una especie de aluminotermia. El líquido reacciona fuertemente con el aluminio y sube la temperatura. ¿Listo? Entonces es un tanque de refinación. A nivel industrial no. Digamos que la cuchara es el único que yo he visto, lo más común que se presenta en estas plantas de fabricación de acero. Tenemos un tanque desgasificador. Aquí vemos un tanque desgasificador. Esto, digamos que son para aceros inoxidables o aceros que requieren un bajo contenido de carbono. Un tanque desgasificador, básicamente no hay calentamiento, no hay refinación. Básicamente lo que vamos a remover es el carbono, el oxígeno y nitrógeno. Y lo mismo, bajamos los contenidos de nitrógeno si hay bajos contenidos de oxígeno y azufre. ¿Qué es aquí el tanque desgasificador? Básicamente es colocar toda nuestra cuchara en un tanque que va a estar al vacío. Totalmente va a estar al vacío. Y ese tanque, pues digamos, adicionamos las ferrolaciones. Digamos, va a ser más efectivo adicionar o la efectividad de nuestras ferrolaciones va a ser, digamos, mucho mayor. Aquí vemos que se forma una escoria también, hay agitación, ¿cierto? Entonces esto es para los aceros inoxidables, algunos aceros inoxidables que necesitamos hacer esa adición del cromo que es muy afín con el oxígeno. Necesitamos algunos aceros inoxidables que son bajos en nitrógeno, ¿cierto? Que influye mucho el contenido de nitrógeno, entonces vemos ese equipo. Simplemente el vacío nos evita esa interacción del metal líquido con el oxígeno. Entonces, allí digamos esa eficiencia. ¿Listo? Aquí encontramos otro que es el CAS-OB. Básicamente es muy parecido al primero que vimos aquí. Aquí al primero. Tiene una campana. Muy parecido, tiene una campana, es snork, ¿cierto? Como una careta. Snork, una careta se sumerge y hay una lanza también, una lanza de oxígeno. Se produce también el calentamiento por esa adición de oxígeno y aluminio, una aluminotermia. Y la refinación podemos adicionar aleaciones en esa atmósfera inerte de argón, ¿cierto? Muy similar, digamos, al primero. Entonces, digamos, estos dos, el primero y el tercero, son muy similares. Son campanas para inyectar oxígeno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bienvenidos los que acaban de llegar, Camilo, Daniel, Luis Carlos, Solomon. Estamos hablando de los procesos de metalurgia secundaria, ¿no? Bueno. Listo. Entonces entramos, ya vimos los 4 primeros. La cuchara que es la más normal. Y vemos el último ya una estación de agitación. Bajamos aquí una estación de agitación. Entonces, básicamente de sulfuración o de un acero desoxidado por formación de una escoria sintética más un fuerte mezclado o agitado, ¿cierto? Entonces tenemos forma de agitar, tenemos dos formas de agitar, una lanza en la parte superior, inyectamos una lanza en la parte superior e inyectamos argón, muy parecido a lo que pasa con las aleaciones no ferrosas.
inyectamos nitrógeno o tenemos un tapón poroso en el fondo, ¿cierto? Y inyectamos ese argón a una alta presión y ese tapón poroso, ¿cierto? Nos ayuda a hacer la agitación, pero desde abajo. Entonces, vemos algunas ventajas. Más adelante vamos a ver ventajas y desventajas, digamos, de esos sistemas. ¿Listo? Entendido hasta aquí estos 5, digamos, procesos, perdón, 5 procesos para elaborar, digamos, para refinar, ¿no? Más que todo para elaborar, un poquito para refinar el acero. ¿Mm? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Por muchachos? ahora no, profe. ¿No? Bueno. Bueno, entonces estamos describiendo, digamos, esos equipos. Vamos a pronto profundizar un poquito. Bueno, aquí está una gráfica, no se ve, está un poco pequeño. Aquí pues yo se les voy a pronto especificar, está un poco pequeño. Líneas amarillas, el flujo de los materias primas, el rojo es los polvos de coque, la línea roja o naranja es el sinter, bueno, la verde es la chatarra, ¿cierto? El azul es el metal líquido, vemos aquí cómo es el flujo del metal líquido y ya digamos la morada es aquí en la parte final, que es ya un acero sólido. Entonces aquí vemos simplemente la planta de peletización, ¿cierto? Ya lo explicamos. La planta de sinterización, el 2. Aparte de 3, la planta de coquización, el carbón bituminoso, bueno, es sometido a un proceso de quemado. Se quitan los volátiles, ¿cierto? El agua, el gas y pues el coque es obtenido, ¿cierto? Con un alto valor calorífico y una suficiente resistencia mecánica para soportar el peso del mineral en el alto orden. Entonces aquí vemos ese proceso. Aquí encontramos la reducción directa que nos hablaba María Alejandra, creo, sobre producir un hierro esponja, ¿cierto? Un prerreducido, digamos, un proceso de pirometalurgia, ¿sí? Pirometalurgia, ¿cierto? Se fabrica un hierro esponja que puede ser adicionado tanto al torno como al torno. La parte 5 encontramos un patio de chatarra, ¿cierto? Básicamente es scrap. Básicamente vemos el reciclaje, digamos, de la chatarra. Vemos que pues siempre hay beneficios ambientales cuando hacemos esa recuperación. Ahora lo que llaman la economía naranja, que haya como que todo producto tenga, digamos, sea reciclable, ¿cierto? En el mundo, aquí vemos el acero es el material más reciclado en el mundo, maneja 650 megatoneladas por año, ¿cierto? Aquí vemos algunas 1.400 kilogramos de mineral de hierro, 700 kilogramos de coque y 120 kilogramos de caliza son utilizados para obtener una tonelada, digamos, de chatarra o o de acero, ¿no? Bueno, entonces todos estos materiales pasan al convertidor. Paso 6, aquí el alto horno, bueno, ya lo hemos mencionado. El pig iron que se forma, ¿cierto? Temperaturas, ya lo hemos visto. Diámetros del alto horno, altura, ¿cierto? Volumen. Mire, podemos llegar a producir hasta 10.000 toneladas por día. Un alto horno grande. Aquí ya encontramos el horno de arco eléctrico. Ya lo mencionamos. Y aquí el convertidor, ¿cierto? Y aquí en el paso 9 lo que estamos viendo en la metalurgia secundaria. Ya es, pues, digamos, ajustar, digamos, esa composición química, agitación, desgasificación, recalentamiento, digamos, procesos de
de volver a calentar el acero. Todo eso es lo que llamamos metalurgia secundaria, ¿cierto? Generalmente pues es un acero en dump, que será, bueno, en una cuchara, ¿cierto? Es transportada en una, digamos, como en una canasta, es una especie de canasta que viene en nuestro. Ya pasa lo que es la colada continua, que ya es, digamos, esa fabricación. Colada continua, está en continua operación. Son distribuidores de cobres de molde, un molde de cobre enfriado con agua y, digamos, eso ayuda a la solidificación de una pequeña capa del acero y ahí, digamos, solidifica una capa y ahí, pues, digamos, va bajando la colada continua y va solidificando el resto del, digamos, del material, ¿cierto? Pues más adelante lo vamos a ver. Entonces, digamos que aquí vemos todo, digamos, el proceso, ¿cierto? Aquí vemos clic en los diferentes procesos para mayor información. Hicimos como un repaso ahí del sistema. Vamos a ver, digamos, las partes. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No sé si alcance a ver bien aquí atrás. Bueno, es todo el esquema, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que hay plantas, si las plantas no son, digamos, unidas, a veces solo tienen alto horno y solo tienen horno de arco eléctrico y, digamos, como metalurgia primaria y ya pues ahí viene la metalurgia secundaria. O en el caso de Acerías Paz del Río, la última adquisición, adquirieron un horno de arco eléctrico, entonces, digamos, intercalan, digamos, ahí la producción. Entonces, no sé si alguna pregunta está ahí. Bueno, entonces aquí vamos a ver las partes del horno cuchara, ¿cierto? No sale nada. Aquí, bueno. Aquí vemos la estructura, la fundación, ¿cierto? Es donde va montada, digamos, el horno. El horno cuchara, aquí vemos, voy aquí a rayar. Básicamente, siempre, digamos, la cuchara llega como en un rieles, ¿cierto? Tiene un sistema de desplazamiento bastante sencillo. La fundación, sí, las fundaciones son estas que vemos acá. Básicamente vemos cómo pasa una cuchara u otra. Básicamente lo que hace el horno cuchara es bajar, digamos, esos electrodos, hacer el refinamiento y digamos, seguir con la otra cuchara, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vemos las partes, ¿cierto? La fundación, la parte del top, la parte, digamos, las bóvedas. Básicamente, las bóvedas, como muy parecido a lo que hemos hablado del horno de arco eléctrico, tienen sistemas de enfriamiento, ¿cierto? Sistemas de enfriamiento para prevenir el deterioro de algunos componentes, ¿cierto? Es una tapa térmica aislada, sí, una bóveda, es algo térmico, pues tienes aislamientos térmicos para prevenir la salpicadura que ocurre durante esa agitación. Entonces vemos que hay que tener en cuenta esos sistemas de la bóveda, ¿no? Aquí encontramos los soportes, los portaelectrodos, ¿cierto? Los portaelectrodos muy similar. Tenemos aquí la adición de un alambre de adición de acero. El acero se le añade aluminio en alambre. No se le puede adicionar aluminio en polvo porque la densidad, digamos, no dejaría digámoslo así, penetrar el material al fondo o en la parte intermedia del acero líquido. Acordémonos que este aluminio es para desoxidar, para formador de escoria también. Aquí tenemos tuberías de argón. Aquí sí cambia un poquito con respecto al horno de arco eléctrico. Lo vemos aquí en el fondo. Y vemos aquí en el fondo esa tubería de argón. Básicamente, pues proporciona, digamos, ese argón a alta presión inyectado por el fondo de la cuchara, generando pues una agitación y permite procesos físico-químicos dentro de esa refinación del acero, ¿no? Encontramos ya la cuchara, ¿cierto? El elemento principal.
el vagón, ¿cierto? La cuchara, pues donde realizamos ese em, operación físico-química. Está recubierta internamente por ladrillos de refractario. Bueno, es muy similar. El vagón, pues el que transporta la cuchara que viene ya sea del convertidor o viene el horno de arco eléctrico. Tenemos los electrodos, que pues, son los que mantienen la temperatura o la energía térmica del sistema para, digamos, no haya pérdida de temperatura, ¿cierto? Y pues transportan energía por cargas, la carga eléctrica, ¿cierto? Durante esa operación. La adición de las ferroleaciones, aquí vemos un pequeño chut, ¿cierto? En donde podemos adicionar las ferroleaciones. Siempre aquí hay controles de la composición química, siempre se toma una cantidad de cero y se lleva al laboratorio se lleva al laboratorio rápidamente para hallar su composición química y ahí pues tenemos todo lo que es el horno de arco eléctrico. Perdón, el horno cuchara. Llamamos el horno cuchara, entonces es un horno un poquito más pequeño y digamos todas sus partes. Preguntas hasta ahí. No sé si se queda claro, César, Camilo, Anderson, Aldair. Si tienes alguna pregunta. Diana, Daniel. Oh, claro, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Listo, entonces, esas son las partes del horno cuchara. Entonces, aquí algunas preguntas. ¿Qué preguntan ahí? Juan Esteban, ¿qué preguntan ahí? Juan Esteban. Espera, profe, estoy traduciendo. Bueno. ¿Cuál ilustración describe el proceso de metalurgia secundaria? Correcto, sí, correcto. PIC. Bueno, PIC en la figura correcta y le colocamos Submit. Entonces, ¿cuál sería? ¿La verde, la amarilla, la naranja o la morada? ¿Cuál sería, Juan Esteban? ¿Qué dicen los compañeros? John Freddy. Amarilla, verde, la 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Cuál dice Juan Esteban? ¿Está muy pequeño? Sí, profe, casi no se ve. Espérenme un poquito. A ver si ampliamos un poquito. Está entre la 1 y la 3, pero... Espérenme. Sí, yo también estaba pensando eso, entonces. Ahí les amplié un poquito. Me aproximo más por la 1. Está entre la 1 y la 3, dice... Yo también. Bueno, ahí estoy en les la amplié un 1. poquito. Espérenme, yo les amplié un poquito. Voy a cortar un poquito aquí. ¿Cuál será? ¿La 1 o la 3? La 1, profe. Yo digo que la 1. ¿Natalia? La 3, profe. La 3, sí, la 3. La 1 es el horno de arco eléctrico. ¿Listo? La 1 es el arco eléctrico. Entonces vamos a ver la 3, la naranja. Aquí. Está pensando. Ay, Dios santo. Voy a pensar. Se trabó, profe. Sí, se trabó acá. Pero dice Summit. Hablemos Summit. Tampoco se trabó. Mi internet está como lento. Bueno, correcto.
Listo, continúe. A ver, entonces aquí, Pena, profe, se ve un poquito borroso. ¿sí? Voy a apagar el video y lo pongo otra vez. Ahí mejoró, peoró. Ahora sí, sí, profe, mejor. Ah, bueno. Listo, entonces aquí vemos, a ver, John Freddy, léanos la pregunta. En español o en inglés, está bien. When does secondary cell manufacturing take place? ¿En qué lugar toma la serie secundaria, no? Sí, ¿cuál es el sí? Ok, bueno, entre el horno, el alto horno y el BOS no puede ser. Entre la dirección directa del horno y el arco eléctrico tampoco. Entre el alto horno y la colada continua, ¿es? Colada continua, ¿correcto? Pues sí, esa está bien. Eso está bien, correcto. Entre el horno de arco eléctrico y la colada continua también. También, correcto. Entre la colada continua y el laminado, no. No, correcto. Dentro de... Y la colada continua, la última también. Entonces este no sería. Pues, o sea, es que después del alto horno sigue el BOS. Sí, entonces vamos a quitarlo. Entonces vamos a Let's Submit. Correcto. Ah, bueno. Listo. Entonces, digamos, ahí terminamos digamos, descripción general, ¿cierto? Bueno, aquí están las referencias de donde lo toman. Generalmente aquí este curso lo toman de estos, este libro creo que yo lo tengo. Todo forma, bueno, lo tengo por ahí. Bastante complejo las reacciones. Bueno, entonces vamos a ver las operaciones. ¿Qué es lo que pasa realmente aquí? Vamos en este proceso, ¿cierto? Vamos a ver, ya vimos las partes, vimos como el objetivo principal de la metalurgia secundaria, los equipos. Entonces aquí vemos las operaciones, ¿qué pasa en esta operación? ¿Cierto? Entonces vamos a mirar, digamos, las diferentes opciones que tiene, digamos, esa metalurgia secundaria. Su selección es posible dependiendo del tipo de acero que vamos a fabricar, ¿cierto? Y la disponibilidad de espacio en la fábrica, ¿cierto? Depende mucho de lo que vamos a hacer. Básicamente está en función siempre en lo que el acero que vamos a fabricar. Por eso yo les decía que digamos, el horno cuchara, este horno cuchara siempre lo encontramos porque generalmente todas estas plantas de acero fabrican aceros de baja aleación o aceros para la industria de la construcción. Entonces, generalmente, pues, estos aceros no necesitan tanto, digamos, tantos equipos de refinación, ¿cierto? Como un tanque, como un sistema de desgasificación, ¿cierto? Solo, digamos, con el horno cuchara es suficiente, ¿cierto? Controlando, digamos, esa chatarra. Entonces aquí vamos a describir las diferentes operaciones de agitación y sus ventajas y desventajas. Vamos a identificar los componentes del horno cuchara, ya lo vimos un poquito. Explicar el uso de la, digamos, inyección de esos polvos o el alambre, la limitación de alambre dentro de la cuchara, ¿cierto? Y entender las diferentes opciones de desgasificación y uso del horno, sobre todo de CAS o B. Entonces aquí la agitación, entonces vamos a ver cómo esa diferencia digamos, con el horno eléctrico, el horno de arco eléctrico, la diferencia, digamos, que este sistema, el horno cuchara tiene, digamos, operaciones de agitación, ¿cierto? Entonces es esencial, como vemos ahí,
en ese orden. Entonces aquí tenemos yo no sé por qué no me apareció en español, pero bueno. Aquí vemos cuáles son los objetivos de esa agitación. Primero, homogeneizar la composición del baño, digamos, la principal, la que yo les mencionaba. Esto es una de las vamos, operaciones fundamentales, que haya homogeneización de esas relaciones que estamos adicionando, ¿cierto? Otro, homogeneizar también la temperatura, ¿cierto? Es fundamental que digamos que todo el acero líquido tenga la misma temperatura, ¿cierto? Y como tercero, facilitar, digamos, esas interacciones escoria-metal para ayudar a los procesos, digamos, esos procesos físico-químicos que mencionábamos, entre ellos la desulfuración, ¿cierto? Entonces, ayudamos a que esos elementos o ayudamos a que se forme más fácil esa escoria. También estamos formando escoria aquí en el horno cuchara. Y por último, ayudamos a acelerar esa remoción de esas inclusiones en el acero, ¿cierto? Entonces eso es bastante importante, ¿cierto? Aquí pues nosotros cuando tenemos bajas cantidades por ejemplo, cuando estamos haciendo fundiciones de aleaciones no ferrosas, pues introducimos una barra de acero y mezclamos, que digamos que eso es el método de agitación más sencillo. Sin embargo, en cuanto a las fundiciones de las aleaciones no ferrosas, también podemos inyectar una lanza de nitrógeno para generar esa agitación y para generar ese, digamos, como estos efectos también, ¿no? Fundamental, esto yo generalmente se los pregunto, porque es importante, ¿no? Repetimos, homogeneizar la composición química del baño, homogeneizar la temperatura del baño líquido, facilitar la interacción escoria-metal, ¿cierto? Que haya, digamos, interacción de los elementos o interacción de estos dos para que haya mayor, digamos, efectividad, digamos, en la formación de esa escoria o los elementos de esa escoria. Y por último, acelerar esa remoción de inclusiones, ¿cierto? Digamos que el tercero es el cuarto es una consecuencia del tercero, ¿cierto? Si facilitamos esa interacción entre la escoria y el metal, pues vamos a remover más las inclusiones. La escoria, digamos, va a tomar más, digamos, esas inclusiones o esos elementos no deseables en nuestro baño líquido. Entonces, eso es lo que eh, hacemos con esta, digamos, operación de agitación, ¿no? Fundamental. Preguntas de este proceso de agitación. Lo podemos hacer tanto por la parte superior con una lanza, como aquí vemos en el dibujo por la parte inferior con un tapón poroso, ¿cierto? Siempre inyectando argón a alta presión. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta? Sebastián, Karen, Natalia, Aldair, Ivonne. No, señor profe. No, señor profe. No, profe. Listo, bueno. Los escucho bajito. No, no, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí vemos como los varios sistemas de agitación en la práctica, ¿cierto? Cómo he logrado esa agitación, como ya les mencionaba, el primer sistema, la lanza sumergida, tenemos un segundo sistema, el tapón poroso por el fondo, y el tercer, digamos, el sistema, una agitación electromagnética, ¿cierto? Entonces tenemos imanes, entonces tenemos una aleación ferrosa adentro, ¿cierto? Entonces podemos hacer una agitación electromagnética. Entonces aquí pues están como lo que se genera o por qué, digamos, el método o cómo he logrado, digamos, esta agitación aquí por el burbujeo, ¿cierto? Digamos, ese burbujeo del argón permite al acero líquido, digamos, esa agitación, ya sea por una lanza sumergida o por un tapón poroso por el fondo. Y aquí entonces otra método de agitación electromagnética usa los principios de la inducción electromagnética. Ese principio nos da una eficiente mezclado
del todo el total del acero líquido, mientras mantenemos que una escoria protectora sin quebrarse, ¿no? Siempre vamos a tener esa escoria que no se nos va a dejar no se nos va a quebrar, ¿cierto? Digamos que pues debemos de mantener, digamos, esa escoria para proteger el baño. Entonces vemos esos tres sistemas de agitación que se pueden lograr en el horno cuchara. Aquí vemos algunas ventajas y desventajas de cada uno de estos tres sistemas que estamos mencionando. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? La inyección por la parte superior del horno cuchara, pues es muy simple, ¿cierto? Digamos, es de los métodos más simples que existe. Es una lanza de un material especial, ¿cierto? En algunos casos tendrá algunos refractarios. Permite el buen contacto, digamos, entre la escoria metal, remueve la desfosforación y desulfuración, bueno, perdón, sí, desulfuración, remoción del fósforo, ¿cierto? Es seguro y es de bajo costo, sobre todo con este último sistema que es el más costoso, que es la agitación electromagnética, ¿cierto? Aquí tenemos las siglas en inglés. Desventajas, turbulencia en la superficie, podemos tener aquí turbulencia, podemos tomar, digamos, tomar hidrógeno y nitrógeno del medio ambiente, entonces algunos aceros que necesitamos que no tengan grandes cantidades de nitrógeno, pues no nos serviría este tipo de agitación. En algunos casos, pues, oxidación de las aleaciones y pérdidas, reduce la limpieza, digamos, de las aleaciones. La agitación es, bueno, solo es una estación de agitación. Genera ligeramente presiones ferroestáticas y puede generar, esto digamos que lo más significativo, zonas muertas, ¿cierto? Aquí puede generar algunas zonas muertas en algunas partes de la cuchara. Vemos que esas son algunas ventajas y desventajas del horno, perdón, de la inyección por la parte superior. Tenemos el tapón poroso, ventajas, pues minimiza, digamos, esas zonas muertas, ¿cierto? Si yo inyecto la lanza un poco muy arriba, ¿cierto? No me va a llegar abajo, digamos, no va a haber agitación, ¿cierto? Entonces aquí con esta agitación por el fondo que estamos inyectando por el fondo ese argón, digamos, minimizo algunas zonas muertas en ese baño metálico. La agitación es uniforme, ¿cierto? Uniforme en la acción. Maximiza esa presión ferroestática, el efecto. Una fuerte, digamos, circulación, excelente contacto entre la escoria y el metal, buena, digamos, desulfuración y desfosforación, remoción. Moderada, digamos que aquí baja un poquito con respecto al anterior, baja la toma del nitrógeno, del nitrógeno y el hidrógeno, aceros más limpios, ¿cierto? Y digamos, es menos costoso que el EMS. El EMS es el de la agitación electromagnética. Desventajas, aquí tenemos las desventajas, desgastes en el refractario localizados, quizás cerca aquí al tapón. Podemos tener desgastes, ¿cierto? More rigorous breaking regimen, tenemos agitaciones más fuertes, digámoslo ahí, y peligro del breakout, es como breakout será como salpicaduras, ¿verdad? O rompimientos ahí del acero. Bueno, listo, entonces esa es la inyección por el fondo y tenemos ya, digamos, la agitación electromagnética. Minimiza las salpicaduras, ¿cierto? Con respecto al anterior.
es más baja, digamos, y uniforme el flujo y la agitación, ¿cierto? Minimiza también esas zonas muertas, es donde es el sistema donde más bajo tomamos nitrógeno e hidrógeno del medio ambiente. Es el acero más limpio, ¿cierto? Permite bajas pérdidas de las aleaciones y oxidaciones. Digamos que este es el más costoso, pero digamos el más efectivo. Reduce el desgaste del refractario y es el más seguro y fácil digamos, de instalar. Vamos a ver. Desventajas, el alto costo, pobre contacto entre la escoria y el metal, digamos una de las ventajas, que digamos la agitación es más controlada, ¿no? Aquí tenemos como la bobina, ¿cierto? La bobina de la agitación electromagnética. Entonces, la agitación genera, digamos, esa, digamos, agitación más uniforme. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Esperen a ver si bueno, voy a mirar en el aula virtual si estaban las diapositivas en español. Bueno, creo que sí están en español. Es que a veces esto me sale en inglés, en español, pero creo que en las diapositivas las encontramos en español. A ver, metodología secundaria. Ujú. Sí, profe, sí están en español. Sí, bueno, entonces ahí sí, pues, verificamos algunas cosas. Sí, a veces. Gracias, Karen. Natalia. Gracias. Bueno, está un Sí, poco. señor. Sí, aquí estamos las ventajas, ¿cierto? La turbulencia. Breakouts es como turbulencias. De las desventajas de este proceso estamos viendo altos costos de capital y funcionamiento, deficiente contacto de escoria-metal, ¿cierto? Tanto para la eliminación del azufre y el fósforo que contienen esto. Entonces, bueno, ya mencionamos todas las ventajas. Bueno, esto es con respecto, vamos a dar un descanso, no les di el descanso, vamos a dar un descanso de 10 minutos, díganme el paso, y volvemos, ¿listo? 10 minuticos y volvemos. Listo, profe. Listo, Profe, profe. de hecho yo tengo una pregunta, no sobre las diapositivas como tal, sino en general. ¿Usted tiene algunas clases grabadas que me pueda facilitar, profe? ¿O las sube a alguna carpeta o cómo haría para yo quererlas volver a ver? Lo que pasa es que son pesados los videos. En estos casos, bueno, voy a aquí cortar hablando de eso.